Vamos a empezar. ¿Está en el micrófono? Buenos días. ¿Sí se escucha? Vamos a iniciar estas pláticas. Me pidió el maestro Jorge Moret que les auxiliara en la moderación de esta mesa, porque él anda ocupado con las negociaciones. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Artemio Cruz León, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo desde hace 45 años, soy profesor en centros regionales, esa cosa que ahora ya no existe según la nueva administración, y es parte de por lo que estamos acá. Y nos acompañan para esta plática maestros que pues hace más de 45 años cuando yo llegué fueron mis maestros en trabajos de campo, con una larga trayectoria pues como profesores, pero también en esta idea de que la universidad es más que la docencia. Sí, es que ese es un aspecto muy importante para nosotros, porque creo que la docencia es fundamental, pero no es la única función sustantiva, ¿no? Está la investigación, en la cual muchos profesores se dedican, pero está sobre todo el servicio, y precisamente el trabajo de los compañeros Bernardino Mata, que pues todos ustedes conocen, y el maestro Cinesio López, pues ha estado en ese trabajo de servicio en las comunidades, y bueno, con una trayectoria pues ya de más de 50 años, y bueno, ellos con otros compañeros actualmente resumen su trabajo en algo que conocemos como las escuelas campesinas, las escuelas de campo, que son pues precisamente lo concreto, ¿no? Ese avance tan importante es un trabajo de la universidad gracias a su trabajo y al trabajo de demás compañeros, y es precisamente una expresión del servicio universitario. Hay otros ejemplos, o sea, cada uno de los maestros con diferentes perspectivas, con diferentes formaciones, hacen servicio. Desde luego hay muchos que no hacen, aunque pues parece que tenemos años con una política donde la actividad fundamental es la docencia. Sin embargo, yo quisiera dejar, antes de empezar con la plática, asentado de que hay otras funciones que son fundamentales para el proceso de enseñanza que la universidad tiene que realizar, y precisamente el servicio es una de ellas, y los maestros que nos acompañan pues tienen una larga trayectoria en la docencia, pero particularmente desde el servicio, ¿no? Entonces, pues con esta breve introducción, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, vamos a pasar a la conferencia de la historia de la ENAWACH, ¿sí? Y los movimientos estudiantiles, que es un campo muy importante. Bueno, los maestros trabajan estos aspectos, se han puesto de acuerdo. Vamos a empezar con una participación del maestro Mata, luego entra el maestro Cinesio, y así se van a ir poniéndose de acuerdo. Nosotros le vamos a pedir que más o menos participaciones de ambos puedan durar unos 40 minutos, y al final dejamos unos 20 minutos para la participación con ustedes, con la gente que está en línea, ¿no? Entonces, pues nuevamente bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Entonces empezamos, maestro Mata. Pues muy buenos días. Aparentemente somos pocos, pero somos muchos. Estoy recordando aquí, viendo a muchos compañeros que hace tiempo que iniciamos algunas actividades en la universidad, y sobre todo en la cuestión de la organización de profesores, tanto como una asociación y después como el sindicato. Yo creo que hay una historia importante y es parte de este asunto. Recientemente, en una plática que se tuvo con estudiantes, yo francamente dije, bueno, hay necesidad de realmente realizar diálogos, conversatorios que nos permitan recordar un poco el surgimiento, el origen de
esta universidad, que así se llama, universidad, yo digo que todavía no la construimos, fíjense que la tesis es que no hemos construido la universidad, y la cuestión es que realmente de Escuela Nacional de Agricultura a universidad seguimos teniendo ahora una escuela bastante amplia, crecida, grandota. Pero yo creo que hay que trabajar un poco más y tal vez este movimiento que ahora está realizando por los profesores podría posibilitar que se establecieran realmente trabajos más académicos y tal vez el mismo sindicato podría encaminar la posibilidad de discusiones de historias en la universidad. Hay muchas cosas que tendríamos que rescatar para el nuevo perfil universitario que pudieran tener para el futuro, pues, ¿no? En este sentido, pues en primer lugar yo quisiera darle los buenos días, todavía estamos en ese momento, para ustedes y para los compañeros que nos acompañan de forma virtual, que hay algunos. En segundo lugar, agradecer al comité de huelga y al comité ejecutivo que hayan hecho esta apertura para que pudiéramos empezar a platicar, que lo hayan sugerido ahí en el comité de huelga y que pues estemos ahora nosotros y posiblemente después de, insisto, poder continuar. En tercer lugar, yo creo que habría que hablar de que nosotros quisiéramos plantear algo más que allá movimientos estudiantiles. Esta universidad y con sus organizaciones de profesores y en un momento con los alumnos, tuvimos mucha vinculación con movimientos populares. Y yo creo que esto también es importante rescatarlo. En la última sesión del sindicato escuché que vino un compañero del Movimiento Nacional Comunitario y dijo de la esperanza que se tendría con este movimiento que hoy se está realizando en Chapingo para que surjan, para que se avance en el movimiento social a nivel nacional. Yo creo que es una llamada de atención para nosotros. Y decirles que efectivamente nosotros, tanto el compañero Sinesio como yo, ingresamos allá por los 60s a esta Escuela Nacional de Agricultura y todavía seguimos por aquí dando algo de lata, a veces desde luego con nuestros planteamientos que no son muy recibidos por muchos, pero bueno, no importa, yo creo que esto es precisamente la universidad, habrá disidencias, habrá polémicas y habrá planteamientos. Y finalmente, en ese mismo sentido, pues que lo que hoy digamos, posiblemente algunos compañeros tendrán la cuestión de plantear cosas diferentes, respetables, pero así podríamos continuar para avanzar, ¿verdad? Entonces, esta sería, digamos, una pequeña introducción del asunto. Yo empecé a revisar algo sobre los movimientos estudiantiles en Chapingo, porque ustedes saben que anteriormente, pues básicamente lo que se estaba ocurriendo hasta San Jacinto era fundamentalmente la formación de agrónomos con cierto interés, cierta orientación fundamentalmente hacia la sociedad que se estaba desarrollando, ¿verdad? Mucho que ver con los hacendados, todos. Por eso se formaban ciertos profesionales que atendían a esto. Lo curioso es que no eran muchos. Hay datos por ahí que solamente 197 personas se habían formado del 54 a 1907. Entonces realmente no eran muchas gentes, ¿no? Muchos profesionales. Pero creo que algo importante que habría que destacar es cuando se empieza parte de la revolución y se forman las comisiones agrarias del sur. Yo creo que eso fue fundamental para que varios compañeros que estaban estudiando en Chapingo se interesaran precisamente en vincularse, diría yo, en relacionarse, sobre todo con el sector campesino. Y uno de ellos fue precisamente alguien que fue director de la escuela, fue secretario de Agricultura, fue gobernador de Tamaulipas, Marte R. Gómez. Creo que en la historia es una persona bastante importante, relevante para los agrónomos. Pero curiosamente habría que plantear que cuando empieza la revolución, en 1910-1911, aquí en Chapingo se da algunos movimientos y los alumnos se organizan para hacer con un Congreso Nacional de Estudiantes una protesta en contra de Porfirio Díaz. O sea, de alguna manera ya estaban sensibilizados para hacer cierto tipo de movimientos. Llega Marte R. Gómez, muy recordado por la cuestión de aquello que hizo con la Comisión Sagrada del Sur y en Chapingo,
plantea el acta constitutiva que todos conocemos, o deberíamos conocer, que está ahí en el edificio principal. Y realmente, cuando uno lee esa acta y muchas de sus cartas que tenía y sus escritos, realmente uno encuentra que ahí hay muchos elementos que todavía podrían ser útiles para estar pensando en qué hacer. Él planteó que se hiciera en Chapingo la primera ciudad universitaria. Hijo, dicen, bueno, desde ese tiempo, desde allá por 2024, 2023, estar planteando esto, la primera ciudad universitaria de México. Entonces, cuando uno empieza a revisar también sus escritos, encuentra muchos elementos que nos podrían orientar y recomendar para retomar en cuanto a de qué alumnos hablaba, de qué maestros tendrían que estar y de cómo tendría que ser el sitio donde se trasladaba de San Jacinto a Chapingo la Escuela Nacional de Agricultura. Entonces, estas ideas yo creo que vale la pena que se revisen. Y hay un libro precisamente que habla de eso, que se llama La historia de la Escuela Nacional de Agricultura, 1854-1929, de Arturo Garmendia, que debíamos revisarlo. Pues realmente ahí hay bastantes cosas y yo creo que los historiadores pues, serían más indicados para indicarnos esto. Después de esto, digamos, yo creo que habría que plantear que con Marte R. Gómez llega, inaugura la escuela, se le nombra director y al poco tiempo, tal vez a 6 meses, empiezan problemas con Marte R. Gómez aquí en Chapingo, en la ENA. Y el problema era la disciplina militar. Y creo que ha sido una cuestión que se ha quedado desde entonces, porque ahora no les llaman, ya no son militares los que están resguardando la disciplina, pero quedó aquello de tenientes, ¿no? Entonces sigue hablando de los tenientes, ¿no? Como que es algo que ahí está, pues, de alguna manera, ¿no? Duró tantos años, en algún tiempo se suspendió esta disciplina, pero en el 30 y tantos se volvió a establecer. Entonces yo creo que esta situación de Marte R. Gómez, con tantas cuestiones que podríamos plantear de avances para la cuestión de la educación agrícola superior, pues realmente ahí se ve que de alguna manera pues los alumnos no estaban muy de acuerdo con que se disciplinara de esa manera. El asunto es que no había la alternativa, porque lo que vino incluso en Chapingo después, allá por los 70, fue la autodisciplina. Y bueno, muchos de ustedes conocen qué ha sido esto, ¿no? Realmente ahí la tenemos en vivo, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Marte R. Gómez, cuando uno revisa toda esta historia, dice, bueno, ¿por qué no se pensó, se aceptó que continuara desarrollando? Y la cuestión es que el presidente de la República fue quien lo cesó. O sea, le dijo, ya no, hay muchos problemas en Chapingo, te vas. Y realmente, cuando uno ve las cosas de los políticos, dice, pues a veces están a favor y a veces están en contra de las autoridades y hay que estar obedeciendo. Por más autonomía que tengamos, siempre habrá alguien que allá arriba dice, siga así o váyase, ¿no? Entonces realmente esto es también muy, muy interesante que lo hayan quitado a Marte R. Gómez. Después hay varias cosas, por ejemplo la huelga del 37, que también impulsan los estudiantes, donde se obtiene fundamentalmente el consejo paritario, consejo directivo paritario. Eso fue muy importante. Aparte se discutían otras cuestiones de problemas del comedor, la administración, etcétera. Pero este logro, esta cuestión que se tuvo en ese momento fue muy importante, porque es también una de las primeras formas de consejos paritarios que se establecían en el país y yo creo que en el mundo, ¿no? Entonces esto es muy importante para que sean alumnos y profesores los que empiezan a operar y a ver cómo funciona la universidad, con sus dificultades, que después vamos a ver en el caso sobre todo de la elección de profesores y alumnos, pero de alguna manera eso fue un elemento importante. Más adelante, digamos, después de esto, yo creo que algo importante que nos tocó también a nosotros participar fue lo que entonces se estilaba de que los alumnos se organizaban en sus asambleas y se decidía expulsar a los
directores. A nosotros nos tocó expulsar a un director, Marco Ramírez Genel, de acuerdo por las ideas que estaba planteando, por la forma como estaba administrando, y lo simbólico era que en la calzada de los agrónomos ilustres, que hoy se llama, la calzada principal, se ponían los compañeros de la banda de guerra y con tambores desemplados se les despedía, pues, ¿no? Entonces era un acto más o menos simbólico, ¿no? Esto ya ocurre cuando viene del 60 al 67, digo, nos tocó participar. Y otro proceso importante interno fue la cuestión de recuperar el ciclo preparatorio. Y esto es muy importante observarlo porque yo creo que desde ahí empiezan muchos de los problemas que hasta hoy tenemos en la universidad. Desde 1963 se planteaba que había que quitar la preparatoria así como estaba establecida y que solamente habría que dejar las especialidades. Y entonces planteaba que debía haber un año para cuestión de generalizar lo que se hacía en Chapingo, en la escuela, y después ya es que escogieran las carreras. Se luchó por eso y en el 66, más o menos 67, se restableció el ciclo preparatorio, pero ya con dos formas, dos sistemas, la preparatoria y el propedéutico. Y ahí hay la entrada de dos actores importantes, los que vienen de secundarias y los que vienen de las preparatorias. Los que vienen de las preparatorias ya vienen mucho más formados, con ciertos intereses y creo que han resultado en cierto momento mejores para desarrollar actividades en la universidad. Con los otros hemos tenido problemas que habría que resolver, pero esto creo que también empieza a diferenciar parte de los problemas que ahora se tienen, porque los intereses ya son diferentes, las formas de organizarse, y hoy mucho más, pues, ¿no? Algunos ni quieren estar en Chapingo, pues, como internos becados, ¿no? Sino que quieren estar afuera. Y luego si tienen 2 becas, pues mucho mejor, ¿no? Pues realmente ya no se necesita mucho. O sea, son cosas que hay que pensar para analizar y estudiar, ¿no? Entonces yo creo que ese evento de la cuestión de recuperar el ciclo preparatorio fue importante porque siguió permitiendo que ingresaran alumnos de los sectores, se decía, más necesitados, más vulnerables, y así se estableció. Finalmente, tenemos 2 huelgas importantes de movimientos estudiantiles, una de 1967, por la cuestión de las escuelas de agricultura, se organizan, se juntan, se asocian para defender a la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, que era una escuela privada, querían federalizarse. Esto tarda casi todo un año y finalmente no se logra la federalización, pero sí la anexión de esta escuela de los hermanos Escobar a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, con otros movimientos, se anexa a Chapingo y es lo que hoy tendríamos como la URUSI, ¿no? O la URUSA, perdón, ¿eh? Pero luego viene algo más importante. Esta huelga desencadenó mucha experiencia, mucho conocimiento en la organización de los alumnos de Chapingo, que les posibilitó a algunos alumnos y algunos profesores participar en el movimiento de 1978. Y de esto les va a platicar un protagonista directo, que es el maestro Sinesio López Méndez. Muchas gracias por habernos invitado a esta charla, a esta conversación, en este marco de la huelga que estamos viviendo y tal vez sea la última para mí. Y me da gusto haberme encontrado en los momentos en que hemos hecho guardias, aquí en la puerta principal, porque gratamente, sorpresivamente, me encontré con una maestra que es hija de uno de los doctores que yo conocí en la vida estudiantil, Guevara Calderón. Fueron varios hermanos, uno salió de parasitología,
otro de agroindustrias y otro no me acuerdo, pero me dio gusto encontrar que hay una descendencia que está retomando pues el papel de conducir, de formar, de preparar y de educar a estas nuevas generaciones. A veces son cosas que a uno le reviven la memoria, el recuerdo, y pues, ¿cómo no acordarse de esa vida alegre, de convivencias en donde nos conocíamos los más famosos, los más prestigiados, los líderes de los 60, 67, 68, y que nos tratábamos prácticamente como hermanos. Ya habían desaparecido las noveleadas, ya llevábamos una vida más placentera, más satisfactoria como estudiantes, porque nos tocó vivir una lucha desde que entramos para poder vivir otra forma, otra convivencia, otra forma de convivir entre los estudiantes veteranos y los estudiantes de nuevo ingreso. Era algo molesto, era una situación que a veces era denigrante. Por eso a veces también me preguntan, oye, ¿y cómo era la vida estudiantil en aquel entonces? Pues ya me dan chance de abrir el libro de la historia de Sinesio López. Y efectivamente, pues, hubo esa lucha y nos comunicábamos por medio de un boletín que se llamaba El Chapinguito. Era un boletín sencillo, hecho con mimeógrafo, en donde expresábamos nuestras inquietudes, nuestras ideas, expresábamos nuestras dudas y nuestros deseos de que Chapingo fuera diferente. Ahí expresábamos también algunos manifiestos de las luchas de las normales, de las escuelas normales, porque era común, ya casi llegando a los 70, pues fue una efervescencia en las luchas por la defensa de la educación en las escuelas normales. Y pues teníamos una relación muy directa con las escuelas de Amilcingo, de Panotla, del Meche, de otras muchas escuelas normales, porque siempre acudían a Chapingo en busca del apoyo. Decían, Chapingo siempre nos da valor, siempre nos acompaña. Entonces, de ahí viene pues también esa sensibilidad que también nos manifestamos en la huelga del 67 de las escuelas de agricultura, por la defensa de la democracia, de la libertad, de la independencia, y en la lucha que duró más de 2 meses en solidaridad con la Escuela de Agricultura de Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Entonces, creo que eso dice mucho de
de esa inquietud estudiantil. Creo que fuimos protagonistas de muchos eventos, protagonistas de nuestro proceso educativo. No teníamos recursos para hacer un viaje de estudios. Teníamos que trabajar un año antes para poder juntar algunos recursos, sembrando calabazas, papas, maíz elotero, lechugas. ¿Por qué? Pues porque nada más nos daban prácticamente para la gasolina, y eso a veces pasábamos a los campos experimentales haciendo algunas solicitudes de que nos llenaran el tanque de gasolina. Entonces, pero eso habla mucho pues de esa iniciativa, de ese valor, de esa conciencia del estudiante de la Escuela Nacional de Agricultura. Nos sentíamos pues dueños de nuestro destino, dueños de estos movimientos, y eso yo creo que fue un caldo de cultivo que nutrió, que alimentó el movimiento del 68, el movimiento estudiantil de la huelga nacional del 68. Creo que teníamos el respaldo también no solamente de los estudiantes, sino de las organizaciones campesinas. Teníamos una identidad muy cercana con grupos que estaban luchando contra el caciquismo en el Valle del Mezquital, contra el caciquismo en Guerrero, la lucha de los copreros, en demanda de mejores salarios, de mejores precios para sus productos. Las luchas por la recuperación de sus montes, de sus bienes comunales, en Durango, en Chihuahua, en Michoacán. Creo que eso fue el marco también de la confianza que nos dio para aventarnos y para decir, Chapingo está en pie de lucha. Y eso ocurrió pues en los primeros días de agosto, cuando se decidió apoyar el movimiento nacional de huelga. Prácticamente pues nos decidimos porque contábamos con el liderazgo, con el liderazgo de dos elementos importantes, Tai de Aburto y Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Que fueron banderas, que fueron luces que abrieron el camino, no solamente en Chapingo, sino a nivel nacional. Porque en las reuniones, en las asambleas, en la UNAM, en el Politécnico, siempre esperaban la presencia de Cabeza de Vaca. No solamente era una voz que llamaba a la reflexión, con esa pausa
con ese eco que movía conciencias, sino también por tener el respaldo de un número importante de estudiantes que nos mantuvimos en pie de lucha. Comíamos de lo que juntábamos, boteando en las principales avenidas de la Ciudad de México, en las fábricas, en Ciudad Sagún, en la estación de ferrocarriles en la Ciudad de México, hasta en esta refinería de Escapuzalco también. Entonces, creo que no había distinción entre si eran del PRI o eran de otro partido, del naciente Partido del Trabajo. Entonces, creo que fuimos identificados, hubo una hermandad muy grande y yo creo que a eso se debe que hayamos resistido todo el tiempo, hasta el momento en que hubo la represión, el 2 de octubre. Cuando tomamos la Escuela Nacional de Agricultura, que fue el 19 de septiembre, yo ya estaba muy cansado, estaba ya bastante agotado, porque no dormíamos en las compañías, dormíamos aquí en el bosque, en este bosque que quedaba todavía muy tupido, ahí dormíamos, esperando en las noches que no nos atraparan si llegaba la Fuerza Federal. Entonces era un zancuguero, a veces lluvia, entonces esa era la situación penosa, pero muy valiente, muy decidida. Les voy a contar 2 anécdotas, así que me dejaron un recuerdo muy grande. Cuando yo estaba repartiendo volantes con otros amigos en el Estadio Azteca, no supe ni cuándo se me acercaron, cuando sentí ya la mano que me atrapó, la mano de un policía, y me quitó los volantes y me encerró en la patrulla. Y los otros compañeros corrieron para ver qué pasaba y también los encerraron en la patrulla. Y en ese momento el policía se comunicó, habló por teléfono largo rato, en esos aparatos que todavía había, y se acercó un señor a hablar con él. Duraron un buen rato y después de unos 20 minutos, el policía dijo, bueno, lléveselo. Entonces nos rescató un señor muy humilde, de sombrero, y después nos dimos cuenta que era un cobrador de los mercados sobre ruedas. Dije, vénganse. Ya nos trajo a un mercado ahí por Churubusco, entre Tlalpan, por ahí. Dice, vénganse, coman lo que quieran. A mí me conoce todo el mundo aquí. No, pues nos llenamos, salimos como perritos de fiesta, flacos pero panzoncitos. Entonces, esas eran muestras de cariño, de apoyo. Y en otra ocasión nos atropelló un carro a un compañero. Estábamos ahí por Chapultepec, en esas cruces, cerca de donde está ahora
el Museo de Antropología. Y atropellaron a este muchacho y pues nosotros estábamos también repartiendo volantes y se acercó toda la bola de gente ahí. No tardaron los policías. Y dijo una señora, dice, cálmense, cálmense, yo me voy a llevar a este muchacho. No se los den a los policías y aquí nos defendemos todos. Y se lo llevaron a un hospital. Y a nosotros, pues, dispérsense porque aquí no pasó nada. Y esa fue una muestra también de esa simpatía que tenían los estudiantes con la gente del pueblo. En fin, creo que nos ha dejado, creo que Chapingo fue brillante, fue excepcional, con un estudiantado muy congruente con las luchas campesinas, porque precisamente la composición estudiantil era en su mayor parte procedente de ejidos, de comunidades. No teníamos como ahora pues una gran cantidad de gente que viene de las ciudades, de las metrópolis. Por eso yo pienso que Chapingo era auténtico y sobre todo con el apapacho del general Lázaro Cárdenas, que siempre nos visitaba y decía, pues adelante muchachos, y gracias a él creo que nos tardamos mucho en hacer lo que debíamos hacer desde hace mucho tiempo, el servicio social obligatorio. Eso fue hasta los 90. Entonces, él tenía mucha simpatía con Chapingo. Y otra cosa también, que Chapingo no era muy proclive a las celebraciones religiosas como ahora. Ahora pues todo el mundo al terminar la carrera van, hacen una misa y todo lo demás. Entonces eso era muy aparte. Respetábamos a la gente que quería hacer alguna promoción en las generaciones salientes, pero decimos, no, eso lo hacen allá afuera. Aquí adentro, sobre todo en los comedores, no se vale, no se permite tener a sacerdotes ni a monjas. En fin, entonces guardamos esa correspondencia, esa militancia o ese prestigio de mantenernos al margen de esas corrientes religiosas. Pues hay mucho que platicar, hay mucho que reconocer a los luchadores de aquel momento, muchos que ya no están entre nosotros, los hermanos Magluf, el Güero Luna, Campos Oregón, que ya fallecieron. En fin, yo me siento abrigado todavía por la universidad, porque me estoy defendiendo todavía, porque dicen, pues ya vete, ya descansa, ya jubílate, pero si esta es mi casa, porque yo la construí. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al maestro Cinesio estas anécdotas y parte de su vida diaria, ¿no?
en ese movimiento estudiantil que dio pie al proceso de transformación de la ENAWASH, para el cual vamos a pasarle el micrófono al maestro Mata. Y andamos con poco tiempo, pero no... Sí, vamos a concretar la historia de la UNO. Después del 67, 68, los 60, realmente hubo varios movimientos estudiantiles, no solo aquí en Chapingo, Puebla, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Michoacán, la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, la década de los 60 yo creo que fue muy importante para los movimientos estudiantiles y que contribuyeron a que ese movimiento del 68, yo digo un movimiento estudiantil y popular del 68, pues realmente sembrara la política y el sistema en este país. En lo particular, por ahí hemos escrito que esa es la cuarta transformación realmente de este país, no la que se está manejando ahora, ¿no? En la perspectiva de que hubo muchos cambios en la cuestión de conciencia, en la cuestión política, en la cuestión de organizaciones y sobre todo que surgieron muchos movimientos populares. Entonces creo que los 60 fue fundamental. Pero vamos a lo que pasa en Chapingo con la reconversión de Escuela Nacional de Agricultura a Universidad Autónoma de Chapingo. Yo, por el tiempo que hemos estado de aquí, desde entramos como profesor en el 71, creo que hubo 4 proyectos. Se maneja solamente una, menos el que está actualmente con el libro de Lenin en Chapingo, maneja el proyecto UASH. Pero hubo un proyecto que fue en la Universidad Nacional Rural Autónoma de México, se menciona también en ese libro. Hubo otro proyecto que a partir de lo que se escribió aquí en Chapingo, en el segundo semestre del 72, el Colegio de Observadores hizo varias observaciones y realmente también trabajó un documento importante que habría que revisar. Ahí tal vez venían las diferencias fundamentales con nuestro proyecto UNRAM, que era la cuestión de la preparatoria, que era la cuestión de organización de los profesores y que era la cuestión del órgano de gobierno. Ellos planteaban una junta de gobierno, pues, y nosotros acá se planteaba que fuera más amplio, que participara la comunidad. El otro proyecto fue el UNACH, Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, cuando se llevó a plantear a las autoridades, sobre todo a nivel de las autoridades principales del país, se planteó que ya existía una universidad nacional y que solamente podría existir esa universidad, que era la Universidad Nacional Autónoma de México, y que Chapingo no podría ser nacional. Y entonces, a partir de ahí, se vino a reformular el proyecto. Algunos compañeros del Consejo Directivo en ese entonces se fueron a Popopark toda una semana para estructurar el proyecto Universidad Autónoma de Chapingo. Y de repente dicen, bueno, pues así fue, y todos hemos dicho, pues adelante, así es el proyecto, ¿no? Pero quedaron varias cosas que se habían planteado en los otros documentos que ya no se consideraron. Y en gran parte porque yo digo que de 1972 a 1978 que se crea el estatuto, hubo un gran conflicto político, una lucha política. Y el estatuto que generó al final es un estatuto político. Y si lo revisan, no tiene gran cosa académica, no tiene un proyecto universitario, no tiene varias cosas. Y yo creo que es lo que todavía está haciendo falta. Y por lo que yo digo que todavía no tenemos esa universidad que se habría planteado. ¿Cuáles eran los grupos? Y yo digo que anotémoslo bien porque es mi planteamiento que siguen existiendo. Y yo digo que hoy se ha cerrado un círculo político en esta universidad que se llama los que iniciaron, que se dicen que son los constructores, y los que están ahora gobernando la universidad. ¿Saben a qué grupo nos referimos? Había un grupo que era el grupo, se llamaba pues entre la jerga universitaria cuando estaba en la Escuela Nacional de Agricultura, que se consideraba como grupo conservador, tradicional y chapinguero. Y realmente ese es un grupo bastante amplio, fuerte, que estaba en ese momento. Incluso llegó en su momento a aglutinar 7 departamentos para formar una coordinadora interdepartamental para desarrollar ciertas actividades.
El otro grupo era, yo lo codifico como grupo dogmático y sectario, formado por alumnos y profesores que hacían círculos de estudio aquí en la escuela, y desde ahí pensaban que al formarse, cuando egresaran, intervenían en los movimientos que se han mencionado, pero también en ese momento, cuando egresaran, podrían integrarse al movimiento popular, a los movimientos sociales, ¿no? Y esa gran diferencia la tuvimos con ellos cuando les planteamos, nosotros creemos que debe ser desde la universidad que se tienen que formar los alumnos para sensibilizados en contacto con movimientos populares, cuando egresen realmente se integren a los movimientos. Esa fue una diferencia fundamental que tuvimos con ellos. Y el otro grupo fue el grupo, yo llamo grupos progresistas. En aquel entonces también la Escuela Nacional de Agricultura tuvo varias participaciones de movimientos políticos, de grupos políticos, de partidos, y eran, digamos, los que en un momento también constituían una izquierda que más o menos estaba llevando también adelante varias innovaciones, iniciativas, pero no tenían mucha perspectiva entre la universidad porque eran grupos separados, dispersos, no se podía lograr la integración. También en ese periodo nosotros se fue conformando un grupo de profesores que se llamó Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Agricultura, y que inició el doctor Fidel Márquez, y él planteó 10 problemas académicos que tenía la escuela en ese entonces y que habría que pensar en resolverlos. Fue una asociación que duró, digamos, de los 70s, 1970 al 77 más o menos, cuando se planteó, pensamos que se debería crear una organización superior para que defendiera los intereses gremiales, y ya más adelante se formó, ya está en la universidad, el sindicato de profesores. Entonces, estos 3 grupos son importantes porque hubo un movimiento fundamental en el que, para defender la universidad, pues, también se hizo una huelga, el proyecto, la huelga del 74, muy mencionada. Después hubo el movimiento del 76. En el 76 y un 2 de octubre, por cierto, a punto estuvieron aquí en la Escuela Nacional de Agricultura de enfrentarse violentamente los dos grupos, los que defendían el proyecto de universidad y los que estaban en contra, no tanto en contra del proyecto, sino reformularlo, pues, ¿no? Y realmente estuvo bastante fuerte, porque unos estaban en el edificio del Consejo Estudiantil y los otros estaban trincherados en el edificio principal. Fue una situación bastante tensa durante todo ese día, pero afortunadamente pues no llegó a mayores, ¿no? Entonces yo creo que la universidad, la Escuela Nacional de Agricultura, la universidad, tiene tantos actores, movimientos, y que realmente ahora que está dándose el movimiento de huelga, permitiría pensarla mejor ante la situación actual, tanto mundial como nacional, y no seguir pensando en una universidad autónoma de Chapingo, que yo digo todavía no es una universidad completamente, no tiene la autonomía completa, seguimos dependiendo de la cuestión que decida el Estado, sobre todo con los presupuestos, y es en Chapingo, se sigue cerrando en Chapingo. Si observamos el entorno, pues ya hay muchas universidades, muchas escuelas que están invadiéndonos aquí, ocupando los espacios, pero ahora con lo que dice Artemio de que ya nos desaparecen los centros regionales, pues también nos están evitando ser a nivel nacional. Entonces yo os digo que tenemos que pensar y discutir esta nueva universidad, y por ahí estamos planteando, precisamente porque se acaba de publicar un libro que ustedes lo conocen seguramente, bueno, hace un año, se llama Lenin en Chapingo. Y ahí precisamente ese libro es apologético y defiende precisamente al grupo que se considera que fue el que construyó la universidad democrática, crítica y popular. Ese es el grupo que plantea que esta universidad, y ahora la tienen, y yo creo que pues nosotros estamos con los problemas que se tuvieron en aquel entonces, ya nosotros un poco más veteranos, pero los jóvenes tendrían que entender mejor hacia dónde vamos. Este sería el llamado, yo creo, de esta cuestión, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios. En la idea de que no tenemos
15, 20 minutos no más. Entonces, maestra Patti, Mundo, doctor Pasca, ¿algo más? Adelante, Patti. Sí, muchas gracias, maestros, queridos maestros, por aportarnos esta charla. Antes que nada, pues felicitarlos porque creo que estamos ante 3 paradigmas, diría yo. Un paradigma científico que es el maestro Artemio Cruz y pues 2 paradigmas que también han contribuido al conocimiento de esta universidad, pero también han contribuido muy importante precisamente a las luchas estudiantiles y a las luchas con los campesinos de este país. Yo me precio de tenerlos desde hace muchos años como colegas de trabajo, compañeros de trabajo en escuelas campesinas y como queridos amigos, y gracias a ellos pues aprendí a hacer trabajo de campo y vinculación con las organizaciones sociales y campesinas. Entonces es para nosotros un privilegio, sobre todo para los jóvenes que están ahora en este espacio, pues poder escucharlos, esa experiencia. Pero yo tengo una pregunta, maestros, precisamente por esa experiencia, ¿cuáles serían los factores que contribuyeron para que esta fuerza estudiantil, este movimiento estudiantil del que ahora nos han narrado, pues haya estado en declive? Ya el maestro Sinesio apuntaba algo muy importante, que es precisamente la composición de clase. Cambió mucho la composición de clase de nuestros alumnos. También las condiciones del país a nivel nacional, las condiciones a nivel internacional, pues se modificaron y esos son algunos factores que habría que tomar en cuenta. Pero de manera interna, ¿qué fue lo que provocó que nuestros alumnos y alumnas estuvieran en declive? ¿Qué es lo que ha permitido, maestros, desde su perspectiva, que efectivamente ahora estemos en el nivel de opacidad que tiene nuestra universidad? ¿Qué es lo que está permitiendo que este grupo político, que no le han dicho nombre y apellido, maestros, yo sí lo digo, aunque me demanden, esa antorcha campesina, y que efectivamente este grupo nos tenga secuestrados, tanto a nivel académico como administrativo, ahora lo que es a nivel sindical? Entonces, sí nos gustaría desde la perspectiva, su amplia experiencia, ya ahorita el maestro apuntalaba que ese libro Lenin en Chapingo, ya me imagino quién lo escribió, ¿verdad? A ver si tienen los elevadores. Que desafortunadamente también nació aquí en la universidad. Y sí me gustaría que dentro de ese contexto que van a explicar ustedes, pues que nos hablaran un poquito del origen de ese grupo, por qué es que se anquilosó ahora y por qué es que tiene ahora un poder tan amplio que está destruyendo nuestra institución. Gracias. Muchas gracias. Sí. A mí me parece que hay momentos que nos olvidamos, ¿no?, de que tenemos gente como ustedes, que si es la memoria viva, de viva voz podemos entender momentos cruciales que ahora se repiten, pero en otra escala, ¿no? Yo creo que la gente que entramos más o menos en los 80s, yo entré en el 81, llegamos a un momento político interesante, importante, todavía había una movilización a nivel nacional también importante, ¿no? Siempre eso ha impactado aquí en la universidad, pero precisamente teníamos aquí dentro, y lo seguimos teniendo, un consejo universitario que está copado por este grupo, ¿no?, que se ha mantenido ahí y que desde ahí prácticamente ha generado las políticas, ¿no?, que hemos tenido simplemente de sobrellevar las cosas, ¿no?, simplemente estar en ese nivel, pero ya ha cambiado el ingreso de los estudiantes y entonces tenemos una poca participación a nivel nacional. Yo no sé si ustedes nos pudieran dar, o sea, estamos aquí, ya estamos también grandes. Creo que la entrada de compañeros que venían de las normales rurales le dieron una fuerza enorme a la participación política, ¿no? Precisamente llegan de estas escuelas normales rurales donde tienen una participación muy fuerte y todavía llegan aquí a profesionalizarse en términos, ¿no?, de un proceso tecnológico importante. Y creo que ahí se da un salto cualitativo importante. Eso valdría la pena que nos lo plantearan. Y la otra cuestión es que yo lo viví en carne propia con ustedes, ¿no?, el trabajo de vinculación con una organización de vanguardia agrarista aquí en Chalco, Amecameca, ¿no?, que nos permitió a nosotros, ¿no?, llevar a nuestros estudiantes, ¿no?, a ver cuáles eran los procesos productivos que había aquí en la zona de la montaña, que había 66 procesos productivos importantes de conocer,
Y que eso se pudo dar precisamente porque ustedes estaban presentes haciendo trabajo, ¿no?, de vinculación y de servicio en la comunidad. Aquí cerquita lo teníamos, ¿no? Y entonces creo que este trabajo ahora pues lo seguimos haciendo, ¿no?, después de 40 años, en otro nivel de compromiso y de trabajo. Pero a veces lo desconocemos, a veces desconocemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que valdría la pena que pudiéramos plantearnos esos momentos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, ¿no?, del trabajo con ustedes, que llegábamos allá y era el proceso productivo, el trabajo, y la gente llegaba y había ese trabajo que dentro este grupo nunca lo tuvo, ¿no? Ese trabajo de vinculación con las, ¿no?, esos siempre tuvieron el apoyo, ¿no?, y de control. Y nosotros pues haciendo el otro trabajo afuera y acá ellos controlando, ¿no?, esta parte. Ahora yo lo veo exactamente, no igual, sino son unos cuantos en realidad también, como también unos cuantos que se trabajan afuera, y ahora ya la cantidad de gente que llega es de los alrededores, que vienen a hacer la prepa y se van a hacer la carrera en otros lugares. Ya no tenemos esa entrada nacional, ¿no?, que nos permitía tener esa vinculación, ¿no? Y esta pregunta se la haría a Artemio, ¿no?, porque precisamente una de las cuestiones fundamentales de la universidad, aunque no fuera nacional, pues prácticamente cubríamos casi toda la República, ¿no?, en términos de regionalización, en términos prácticamente de tener esto. Y la posibilidad que esto está a punto de, ¿no?, con esta administración a punto de perderse, ¿no? No interesa. Pareciera que eso no es la parte importante. Creo que pues tenemos que rescatar toda esa experiencia, todo ese trabajo, que es la que le da, creo yo, sustancia a esta universidad. Gracias, qué bueno que están haciendo este evento, aunque sería mucho mejor que lo hiciéramos cuando están los estudiantes, porque creo que a eso deberíamos dirigirnos. Yo estuve de estudiante de 1961 a 1967. Debo decirles que de 1961 a 1966, pues yo solamente yo reivindicaría una lucha estudiantil cuando tumbamos ¿cómo se llama?, a Ramírez Genel, que Ramírez Genel era, primero nos manipularon, creo que en 1961-62, para que quitáramos a Espinosa Vicente, que era una persona honorable, y que eso fue para facilitar, yo entiendo que fue para facilitar la entrada de Ramírez Genel y por lo tanto de la construcción del Plan Chapingo. Entonces, ese movimiento, a mí me da vergüenza ese movimiento de 61-62. Y luego, de vuelta, dio la vuelta a la esquina y en 19, no me acuerdo si en 64, creo que hicimos otro movimiento porque había resistencia para el establecimiento del dominio de los americanos. Y bueno, nos rebelamos y nosotros no pusimos a Gilberto Palacios, lo puso la misma Secretaría de Cultura. Yo era entonces miembro del comité y fui allá y ni siquiera nomás nos comunicaron al subsecretario que el nuevo director era don Gilberto. Bueno, entonces sí hubo algo, en esa época hubo algo de resistencia con respecto a los americanos. Pero fuera de eso, lo demás era verse, hasta 1966 era verse el ombligo. O sea, Chapingo vivía para sí mismo y no queríamos contaminarnos con ideas de fuera y cosas por el estilo. Hasta que en 1967, bueno, sí fue un movimiento muy importante. Yo quiero reivindicar bueno, creo que aquí hace mucha falta Ocampo, Irán Núñez y Rosaura. Está escrito gran parte de los movimientos de Chapingo, afortunadamente por ellos, ¿no? Con respecto a 1967, fue un fenómeno muy interesante, porque se unió al estudiantado. Incluso un factor fundamental fue el equipo de fútbol americano, que debo decir, de los arrepentidos también es el reino de los cielos, dice. No me acuerdo si
Ha relatado Rafael Calderón de que no sé si cuál de los dos, Touch, los jugadores de fútbol americano recurrieron a él para preguntarle qué hacían y él dijo que pues él había sido de los porros que habían sacado a los estudiantes del internado del Politécnico y pues que se arrepentía porque varios de ellos eran brillantes profesionistas. Y entonces contamos con el equipo de fútbol americano y a través del equipo de fútbol americano, entiendo, pudieron ir entraron al Politécnico y otro y levantaron al Politécnico en apoyo nuestro. Yo no estuve aquí, yo fui delegado en Ciudad Juárez. Es otra historia que ya hemos relatado. Ahora, con respecto al resto del movimiento, debo decirles que hay un factor también importante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sinesio, escribe Sinesio sobre la cuestión de que cuando estábamos en Chiapas, bueno, la composición de los estudiantes cuando yo estuve aquí era mayoritariamente del norte de la República y bueno, había muchos. Y luego es cierto, aunque algunos venían de origen muy humilde, pero había la posibilidad de, muchos entraron al fondo de garantía y ahí se aburguesaron y hoy me es muy difícil hablar con mis compañeros, estoy en un chat pero casi no participo, porque se enriquecieron muchos de ellos. Entonces, esa es una cuestión. Un factor, entonces yo estoy de acuerdo en la cuestión de lo que significa que después de la profesión, pues encontramos facilidades para trabajar y todo eso. Eran las perspectivas. También del Consejo Universitario, yo ya lo he señalado que es el principal problema de la universidad. Generalmente nos vamos a notar los rectores, pero los rectores incluso no es la gran cosa, o sea, lo mueve el grupo de siempre. Otro factor que no se ha mencionado es que acuérdense cómo se aplastó a los asambleístas, o sea, fue la cocoya, o sea que fue la unión de los diferentes departamentos, de la gente que estaba en los departamentos, a la Asamblea General contrapusieron la autonomía y la fortaleza de los departamentos. Y entonces se organizaron lo de la derecha a través de los departamentos y logró mayoría, por algunos errores de luego también que se cometieron, y aplastó. Entonces, ¿qué tenemos? Desde entonces, Chapingo, yo les digo, dice Bernardino Mata que es una escuelota. Yo digo que no es una escuelota, es una federación de escuelas. O sea que cada quien tiene sus alumnos, tiene sus maestros, tiene su consejo, tiene sus costumbres, todo eso. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, como dice Mata también, de que no tenemos un proyecto académico. A lo mejor tenemos los 9, ahora 12 departamentos que haya, cada quien tiene su proyecto académico. Entonces, ese es un factor que les quisiera comentar. Y claro, la otra cuestión es que algunas de las gentes de ahí se corrompieron, ¿no? Nosotros vimos a Víctor Manuel, que fue rector de aquí de la universidad, y ese es un grupo, los que eran de BPR, como la mayoría se volvieron para sus intereses particulares. Entonces entró la corrupción. Y bueno, ahora vemos, el Chapingo de ahora se parece mucho al que yo conocí. O sea, nada más está viendo su ombligo. O sea, no se ubica en la realidad cuando en este país ya hay tantas escuelas de agricultura, cuando hay otros movimientos. De vuelta no tiene muchas relaciones con las otras, con la UNAM, con el Politécnico, cosa que en los años gloriosos del 68 y posterior, pues era una hermandad con todos sus compañeros. Y otra cosa que quiero decir, muchos de aquí nos fuimos y después extendimos el movimiento a otros lados. Yo participé en el movimiento de línea fuertemente, porque ahí nos juntamos varios de Chapingo y compañeros de la Narro y con la confraternidad que creó el 68, que es una gran cosa, la confraternidad entre las diferentes escuelas. Entonces pudimos hacer el movimiento de línea
nosotros borramos nos llevábamos maravillosamente con lo de Alnarro. Después, como éramos muy grillos, contrataron a gente de Guadalajara. ¿Y qué fue lo que pasó? Un montón de compañeros de Guadalajara se fueron a los campos experimentales y nosotros los recibimos y confraternizamos y cooperaron. O sea, es otro fenómeno que hay que ver del movimiento estudiantil. La enorme repercusión que cuando fue la diáspora que tuvo en muchos otros lugares. No sé, muchas gracias. Los invitaría a que fueran preguntas cortas porque estamos sobre el tiempo. Tenemos también participaciones en línea. Hay preguntas en el chat y hay 2 participaciones que están levantando la mano. Entonces, por favor, participaciones más cortas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera comentar que el contexto que nos dieron de cómo ocurrió el movimiento o lo que llegó al movimiento del 68, lo vimos un poco similar todavía antes de que fueran los 50 años del 68. Si se acuerdan cómo estaba el movimiento en Latinoamérica, en Europa. Después vino la pandemia y fue una manera de disminuirlo, ¿no? Hay quien se atreve a decir de una manera, como le llaman ahora pomposamente, muy conspiranoica, de decir que pues fue una cuestión del sistema para controlar a la población. Pero en todos estos casos yo veo 3 puntos, 4 puntos, que es el contexto social del movimiento, bueno, el contexto histórico del movimiento social, la conciencia de clase de quienes participan y la vinculación directa con los movimientos sociales y campesinos, que básicamente pues vienen siendo como un campo de cultivo para poder hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Y también la importancia que tienen los líderes en estas situaciones, ¿no? Que tiene que ser gente verdaderamente íntegra para que la gente se anime no directamente a seguirlos, pero sí a participar, ¿no? O sea, no me imagino a alguien que no tenga como esa calidad moral, pues intentando dirigir algo, nadie se va a sumar, ¿no? Pero yo lo que quería comentar es que, y lo digo hablando como alumna egresada de esta universidad, que desde entonces, pues lo que se nos vendía o lo que se nos prometía era que el campo ya no iba a existir. Y recientemente, y sobre todo aquí en la zona de Texcoco, el Plan Municipal de Desarrollo ya no incluye los terrenos agrícolas como eso, ¿no? Terrenos con vocación agrícola, o sea, ya están como terrenos habitacionales. Entonces eso nos lleva a pensar cuál es el futuro que como chavos, como gente joven, ¿a qué aspiramos? ¿A qué aspiran los muchachos? Si también esta cuestión de la meritocracia, de una falsa superación donde además nos desclasan poco a poco, donde ahora ya todo es más fácil ponerse de acuerdo por el WhatsApp o por alguna red y pedirle a la inteligencia artificial hacer un texto y ya nada más te juntas, lo pegas, ya no existe esa vinculación. Entonces estamos ante una realidad que muchas veces nos supera o supera a la gente que como ustedes tuvo esa experiencia justamente de vinculación más cercana, que fue básicamente lo que permitió unirse a todos, ¿no? No existían todos estos medios, no existían todas estas trabas, incluso me atrevo a decir que la fe y la esperanza en un futuro mejor estaba ahí todavía palpable, ahora ya no, ¿no? Y es una cuestión generacional. Entonces yo quisiera plantear 2 cosas. La primera es que yo creo que cuando un movimiento se ingresa a la universidad está condenado a morirse, porque no existe esa retroalimentación. Hace unos meses, el doctor Bernardino no me va a dejar mentir, empezamos a intentar hacer un movimiento en torno a la defensa del agua de la cuenca aquí en Texcoco, retomando mucho la enseñanza de lo que nos dejó el movimiento contra el aeropuerto, pero no fue suficiente, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nadie está o pocas personas están dispuestos a organizarse. Hay más maneras de lavarnos el coco y de decirnos, pues es que tú tienes que aspirar a otra cosa, ¿no?
Entonces, son dos planteamientos. Uno es que tenemos que ser más creativos porque la estructura de dominación nunca deja de trabajar y tienen todos los elementos para ganarnos. Por eso necesitamos ser más creativos nosotros los que formamos parte de la resistencia, no solo desde lo académico, sino desde todas las trincheras posibles. Y la otra es decirles a los compañeros que expusieron hoy que yo creo que no se ha cerrado el círculo. Estos tiempos siguen siendo sus 68, porque no hemos llegado a ese punto que se soñó desde entonces, a esa utopía. Entonces, invitarlos a que hagamos vínculos de todas las maneras posibles, porque esto todavía no se ha terminado. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a que los compañeros respondan. Ya estamos sobre el tiempo. Le voy a pedir que en el caso de los compañeros en el IRA lo hagan en el chat y ahí que los compañeros conferencistas respondan. Sí. Entonces, adelante, maestro. Realmente hay muchas preguntas que pueden quedar sin respuesta y yo creo que, insistí hace un momento, ojalá y a través del sindicato establezcamos más reuniones de este tipo. Ya alguna vez la propusimos y no se nos consideró, pero dijimos, después de que pase lo del estatuto hay que reunirse para pensar la nueva universidad. Ahí se quedó. Creo que es, bueno, si son sindicalizados aquí muchos como nosotros, podríamos intentarlo, ¿no? Con los que vengan, realmente, porque quedan muchas preguntas las que iban a hacer los compañeros en virtual, ¿no? Pero varias de las que están planteando se refieren a algo que se ha hecho, que hemos hecho, que estamos también en la resistencia, como decía la compañera Melissa, pero que seguimos creyendo en que necesitamos otro mundo, otra sociedad, hay que hacer un cambio, que lo que está ahorita no es suficiente y está tendiendo a mantener lo mismo que ya estaba, pues, ¿no? Y en ese sentido, cuando ocurrió, y ahora con el estatuto más, el nuevo estatuto, también nos desaparecieron a nosotros como trabajos de campo, departamento de trabajos de campo. Y eso todavía estaba en el estatuto antes de que se hiciera la modificación. Y anoche que me puse a leer este librito de Rogelio Posadas del Río, encontré la respuesta. Yo buscaba una respuesta. Y permítanme leerla porque para mí es muy importante. Posadas todavía cuando competimos por la rectoría, que sí, nos aventamos, estaba muy chavo, yo creo, no, esas cosas, la esperanza y todo. Pero en aquella ocasión, Posadas dijo, hemos apoyado a Marta porque creemos que esa propuesta debe seguir y nosotros la vamos a apoyar, los trabajos de campo. Pero en cierto momento, cuando se enfrentó con una autoridad, un presidente de la República le dijo, a ver si desaparece o si quita eso de los trabajos de campo, porque andan organizando a la gente allá afuera y eso para nosotros es un problema. Entonces ahí se lo encargo, ¿no, rector? O sea, desde entonces, y se logró. Las cosas a veces no ocurren en el mismo momento, pero llegan a ocurrir. Entonces, ahorita que mencionaba los de las manos rurales, cómo venían de las prácticas, eran las prácticas también de agricultura, ¿no? Que venían. Efectivamente, creo que teníamos otro sector, otro conglomerado, otros estudiantes. Vemos que ahora ya no están los mismos y tendríamos que hacer más esfuerzos para lograr las cosas. Entonces yo sigo insistiendo en que, incluso en ese texto que les repartí, yo veo ahora una universidad que ya no tiene como fundamental el campo, pero sí tiene la cuestión de la rururbanidad, lo rural y lo urbano. Y ahí podemos hacer muchas cosas si pensamos en otra universidad. Y ya no solo pensar en Chapingo, en la cuestión agropecuaria y forestal. Tenemos que abrir la universidad, hacer la universidad. Todas las disciplinas, la ciencia, las artes y todo. Pero hay que ampliar esto. Creo que tenemos suficientes profesores que tal vez en algunas instancias no están a gusto, quisieran hacer otras cosas. Pues entonces hay que pensar también en que algo tendríamos que cercenar de lo que ha sido hasta ahora la universidad. Necesitamos una división de ciencias básicas y creo que la prepa lo tiene. Ahí está, porque prepas ya hay muchas y ya ni llegan de los lugares que a veces venían, ¿no?
Entonces realmente tenemos que pensar en otra y hacer ciencia. Y realmente hacer investigación y no repetir experimentos que están haciendo en otros lados, ¿no? Nos faltan muchas cosas. Realmente yo creo que... Y entonces yo ahí planteo 3 opciones, porque con la experiencia que decía ahorita Melissa, nosotros creemos que necesitamos una universidad que esté ya fuera de las instalaciones, haciendo servicios comunitarios. De veras que todos los sectores pobres y en desigualdad necesitan estas personas que los orienten, no que les digan por dónde, pero que estén con ellos, ¿no? Esa es la idea. Hay muchas preguntas. Gracias por la economía en tiempo. Maestro Sinesio, y para cerrar. La pregunta es de dónde se perdió, dónde se transformó, con qué factores contribuyeron a la transformación de la universidad o de la actividad estudiantil. Yo atribuyo a que falta o se perdieron proyectos de vinculación importantes, como el Plan Tlaxcala, el programa de altos rendimientos, el programa de los de esa vinculación con otras universidades, ese programa de la Universidad al Campo, que impulsamos también. Yo creo que al perderse eso, se perdió esa actividad, esa participación, la conciencia, el llamado de los alumnos al campo. Desaparecieron y ya no se pudieron recuperar. Eso es una cosa. Y la otra es de que podría ser que la mujer en Chapingo hubiera cambiado el rostro de la agronomía. Sin embargo, se subsumieron al rostro masculino de la agronomía. Tenemos una población casi al 50 y 50 de mujeres y hombres, pero no se ve la presencia de la mujer. Sigue siendo una agronomía masculina de hombres y que no hay diferencias en qué ámbitos se ha desarrollado la mujer. No tenemos esa información de cómo impacta la mujer agronómica, ingeniero agrónoma en el campo. Yo creo que ha tenido muchas oportunidades la mujer egresada de Chapingo para organizar a la mujer del campo, a la mujer del medio rural. Sin embargo, no se ve. Esa es otra situación y lo que tenemos también que tomar en cuenta es ese conformismo, este apapacho, esta entronización del estudiantado para influir políticamente en el rumbo de la universidad, en donde ha quedado nulificada la actividad, la importancia de los profesores. Los profesores no cuentan. Los profesores, ahorita lo estamos viendo en este movimiento, no cuentan. Entonces, las autoridades dicen, es que nos están quitando recursos, no tenemos recursos para subsanar las demandas. Y con los alumnos siempre hay recursos. No había un presupuesto para los viajes internacionales. Simplemente las autoridades hicieron lo posible o lo imposible para tener ese recurso. Y ahora que estamos mendigando migajas, no hay recursos. Yo creo que hay que pensar la universidad en sus actividades, en sus potencialidades y en ese capital
en ese capital social, en ese capital humano que tenemos, tan fuerte y que no se manifiesta o no se deja que se manifieste, que es la mujer en Chapingo. Gracias. Bueno, para cerrar, pues yo agradezco a los conferencistas, desde luego a todos ustedes, compañeras y compañeros, a los que están en línea por su asistencia. Bueno, ¿qué nos mueve para cerrar? Creo que los que estamos aquí estamos convencidos que la situación actual de la universidad resulta complicada. En todo el proceso de construcción de la universidad nunca habíamos tenido esta situación en donde un grupo enquistado en la administración central ha tomado decisiones que cambian la normatividad, que desaparecen proyectos académicos importantes y que no presentan nada para sustituirlos. Y que estamos en una política en donde los maestros no cuentan, ¿sí? Pero por otro lado tenemos, pues lo que veíamos aquí, tenemos experiencias desde el proceso de formación y construcción de la universidad. Cada uno de nosotros, de los académicos, tiene experiencia académicas fundamentales que dan el rostro a esta universidad, ¿sí? Y ahí, bueno, cuando empezamos, ahí están las escuelas campesinas, ahí están los maíces criollos, ahí el doctor Pasca, ahí están, nomás estoy diciendo lo que estoy viendo aquí al frente, la producción de lombricomposta con Mundo, los trabajos de patio, o sea, todos tenemos, y eso es parte del rostro académico de la universidad, que al final de cuentas es parte de ese patrimonio, ¿sí? Esa riqueza. Y entonces nuestra preocupación y nuestra pregunta sería, ¿podemos construir un proyecto académico en torno a esto? ¿Sí? Que enfrente la situación de reducción que estamos viviendo en este momento, reducir la universidad al aspecto administrativo, desaparecer proyectos académicos, ¿sí? Reducir la actividad académica de los profesores a solamente la docencia, que ya tiene años, ¿no? Ahora en este proceso que vivimos con la desaparición de centros, estamos viendo los perfiles que tenemos, y tenemos desde 1992, hace un oficio en donde para poder recontratar los profesores que fallecen, se jubilan o nuevos profesores, hay que justificar la carga docente. No es carga académica, es carga docente. Entonces, si no hay suficiente demanda de horas, no se pueden contratar. Y entonces nosotros en centros tenemos, pues históricamente desde esa época, maestros que han fallecido y no se pueden recontratar, ¿sí? Y ahora los que se contrataron, bueno, se les pide, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que necesitamos analizar, ¿sí? Y bueno, esa es la invitación. Ojalá pudiéramos tener más eventos como este que nos permitiera pues reflexionar en esto y ver la posibilidad de construir pues alternativas. Yo veía con el área de ciencias sociales, el área de humanidades, no podemos generar ahí un proyecto académico que eduque a los estudiantes para que no pase lo que está pasando en el Consejo, para que no pase lo que pasó en esa asamblea del 2021. Creo que desde ahí lo podemos hacer, tenemos que buscar alternativas de otra manera, ¿sí? Y precisamente el sindicato es lo que nos está, o es lo que estamos buscando ahí. Entonces, con esto cierro. La compañera me dice que ya no tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias.